Recientemente estudiamos una serie de enseñanzas tituladas La dirección de la vida, en la cual, o mediante las cuales estábamos considerando la dirección propiamente que la vida debe de tomar, o por lo menos las distintas opciones y las maneras de pensar respecto a la dirección de la vida. Un buen punto, o mejor dicho, una buena pregunta que bien se puede hacer alguno al meditar en la veracidad de la elección que uno tiene, o sea, si acaso es cierto que uno puede dirigir su propia vida. Una buena pregunta, hermanos, que debe de aflorar en la mente de algunos si piensa en serio en el tema. Y a todo esto, ¿cuántos piensan en serio, hermanos, en cuanto a su propia vida? ¿Sí toma en serio su vida, hermanos? Gloria, o nomás está existiendo como el gatito, ¿verdad? No creo. Espero en Dios que usted esté tomando en serio su existencia y por ella decir, bueno, un Dios tan excelso, tan maravilloso como es el mío, ¿para qué me ha creado? ¿Para qué me ha hecho Dios? Si alguno mirare, por ejemplo, un carro, y aquel carro de hecho hermoso, elegante, tiene llantas, tiene todo algo hermoso, usted lo mira y dice, qué lástima que hicieron esa cosa sin ningún propósito. Alguien dedicó a veces billones de dólares para hacer ese sistema, para hacer ese modelo, para hacer todo aquellas como todo, pero no sirve para nada, no se puede usar para nada. Lejos de ello, tiene un propósito y un propósito bastante definido. Nadie usaría, por ejemplo, un automóvil como un abrelatas, ¿verdad que no? ¿Cómo? ¿Qué es eso, hermano? Eso ni tiene sentido. Bien, pues de esa manera no tiene sentido decir que algo tan excelso como lo es un vehículo tan bien hecho. ¿Cuántos de ustedes han hecho un vehículo? No, trate de hacer uno para que vea lo difícil que es. Busque partes, si no de otro, busque hay metales y haga un motor, hombre, usted. Póngale un alternador, póngale un motor de arranque, póngale, bueno, un sistema de aire acondicionado, y los asientos con calefacción, así como me gustan a mí. Haga todo eso, intente a ver qué le sale. Se dará usted de cuenta que se requiere, hermanos, y demanda de mucho y especializado trabajo. Ahora también nadie mirará un tractor o un revolcador de tierra y decir, qué lástima que no vuela. Esos no lo hicieron para volar. Pero si alguien no discierne el propósito por el cual fue hecho, no le puede dar dirección ni propósito tampoco a aquello. Ahora, nosotros como seres humanos tenemos un valor mucho más excelso que cualquier artículo, que cualquier artefacto, que cualquier maquinaria. Muy especial. Y por lo tanto debemos, hermanos, de entender que quien nos creó, nos ha creado, nos ha hecho, nos ha dado las habilidades y el potencial según sus propósitos para cumplir y hacer su obra, o para hacer algo específico respecto a su obra. Y si no creemos entonces en esto, no vamos a tener dirección. Pero hay algo, hermanos, la pregunta que sí se interpone al pensar en la dirección de la vida es el tema, como dice aquí en el estandarte aquí, el destino. Diga el destino. Y hoy quisiera, con la ayuda de Dios, adentrarme a una serie de enseñanzas tituladas propiamente El destino. El propósito de estas 3 enseñanzas es sondear la Biblia, escudriñar la Escritura y hallar en ella lo que ésta tiene que enseñarnos y decirnos respecto al tema, respecto al propósito de lo que es un destino o qué es aquello, porque hay quienes piensan, no, pues cosas del destino, y lo utilizan a veces para justificar su inacción o su inhabilidad de actuar en ciertas circunstancias. Creen que sus vidas son un producto caprichoso del destino y como tal simplemente no tienen ningún poder, no tienen ninguna fortaleza y ninguna fuerza para alternar los sucesos que bien le han venido a su vida. La verdad es que a medida que nosotros nos enteremos y en realidad afirmemos el corazón respecto a lo que la Escritura, la palabra de Dios, nuestra guía, nos dice respecto al destino, vamos a ser menos vulnerables a las mentiras y a los desvíos del mundo y del diablo, y a la vez más firmes en el camino de Dios y en el camino de la vida, porque dicho sea de paso, es una gran verdad que las personas que caminan con una firmeza
más sólida en la vida, con una predisposición personal más arraigada en seguridad, son aquellas, de hecho, que conocen que están encaminándose hacia un futuro hermoso. De hecho, los psicólogos especialistas nos enseñan y nos comprueban que las personas más contentas en la vida son aquellas que tienen cierto sentido de control sobre su futuro. Es decir, por lo menos saben lo que viene y a lo que están tirando y trabajando. ¿Sabe cuándo se desespera uno? Cuando trabaja y se esfuerza y se esmera sin ningún propósito específico. Entonces uno pierde completamente la noción de lo que está haciendo y dice, bueno, ¿para qué y para quién estoy trabajando? ¿Qué estoy haciendo? Y como consecuencia de ello, el corazón se deprime, se derrite como cera, así se escurre. Y como consecuencia también así la fortaleza íntima para seguir en el camino que hayamos elegido, porque todo camino que lleva hacia un propósito es un camino, hermanos, escabroso. Ancho y espacioso es el camino que lleva hacia ningún sitio, y vaya que muchos navegan por él, pero el camino que lleva hacia algún propósito o hacia alguna meta, como bien nos decía la dirección de la vida, el tema la meta la semana pasada, si se encamina hacia una meta específica, a veces hay obstáculos, a veces hay luchas, van a haber resistencias, van a haber pruebas, pero vamos a hablar ahora del destino. Y en particular he subtitulado este tema del destino, sacrificio al destino. Porque muchos están, a la verdad, sacrificando al destino. Quisiera pedirle por favor que abra su Biblia como punto de partida hoy, y para introducir el tema un poco y a ver lo que la Biblia dice al respecto, que localice por favor ahí su Biblia en el libro de Isaías, en el capítulo número 65. Isaías, capítulo 65, es bonito juntos aquí abrir la escritura y recibir de ella la enseñanza. Es un privilegio hermoso el que el Señor nos concede al abrir la Biblia aquí juntos, hermanos, y estudiar lo que ésta nos dice. Isaías, capítulo 65, vamos a dar lectura en el versículo número 11. Aquí Dios está exhortando, recriminando a un pueblo que ha sido rebelde, que ha alejadose de sus propósitos, y ahora el Señor les está exhortando a un grupo determinado, a los que se alejan de Dios. Y es interesante notar y estudiar con cautela este verso, puesto que el subrayar ciertas palabras nos va a dar un entendimiento más hondo en contexto a lo que aquí se está hablando. ¿Lo tienen, hermanos? Mire qué bonito dice, sígame con su vista, dice: pero vosotros los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino, yo también os destinaré a la espada, y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos y escogisteis lo que me desagrada. Qué verso tan más profundo. Ahora, haciendo una investigación, hermanos, en la Escritura, una sola vez se encuentra la palabra destino, como se encuentra aquí en la Biblia, y es en este versículo. Si se nota, usted lea nuevamente junto conmigo, quisiera destacar un punto importante. Pero vosotros los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna. Note usted si fortuna acaso está con mayúscula en su Biblia. ¿Sí, hermanos? Bien. Y suministráis libaciones para el destino. Note igualmente que destino allí también está en mayúscula. Esto es porque son nombres propios. Y como usted sabe, todos los nombres propios siempre se escriben con mayúscula, siempre. De manera que aquí en estos versículos Dios está hablando de la fortuna y del destino como unos seres que son reconocidos hasta con nombre propio, ese mismo. Fortuna era una diosa cananea que dirigía y daba caprichosamente a los hombres alguna fortuna.
les daba algún bien inesperado, insospechado. A veces les emboscaba por el camino y les daba algún bien. Por eso a veces alguno quiere encontrarse y venir cara a cara con una buena fortuna, que sea cosa de repente. Los que juegan la lotería, y aquí hay muchos de ustedes que la juegan, van con una mira, ojalá y la fortuna me sea propicia. Bien, y también destino. Aquí también el destino es un Dios al que en hebreo se le conoce con el nombre Mení, pero bien aquí traducido destino, otra vez en mayúscula porque es nombre propio. Era un Dios fenicio que dirigía a los hombres por los senderos de la vida y no les permitía errar a diestra siniestra, sino que todos los acontecimientos y todos los sucesos, este Dios ya lo tenía todo prepropuesto, predeterminado, de manera que pasara lo que pasara, el hombre creía, bueno, es que es mi destino, y por más que yo luche contra de ello o por más que yo haga para cambiar mi condición de vida, el destino me lo ha establecido de tal y cual manera. Y Dios a estos que han adoptado esta fórmula pagana de creer respecto al bienestar, a la prosperidad futura o al camino futuro que tienen por delante o a los hechos de la vida que a veces embisten, dice la Escritura aquí claramente, ustedes que le ponen mesa a la fortuna, y todavía dice, y suministran libaciones para el destino. Vamos a entender esto, hermanos, gradualmente. Pero antes de meternos a esto gradualmente, quisiera yo brevemente, hermanos, destacar ciertas frases y palabras, 5 de ellas para ser preciso, que aquí nos hablan algo respecto al destino. Lo primero que quisiera decir respecto al destino, porque de esto vamos a hablar, no de la fortuna, que el destino no es, como muchos suelen pensarlo y muchos suelen, hermanos, de alguna manera creer al respecto, es algo que sea lo que sea, me va a venir. Yo nací, por ejemplo, alguien dirá, una persona pobre, y yo soy pobre, y mis hijos van a ser pobres, y los hijos van a ser pobres porque este es mi destino. Así fue. O alguno pueda decir de repente, bueno, algunos que están mucho más torcidos dicen, yo soy hombre pero nací mujer por destino. Oiga nomás, ¿verdad? Que esos están peores, ¿verdad? No me alejo tanto del tema. Pero ciertamente hay alguien que cree, las condiciones que tengo ahorita en mi vida son producto y resultado del destino. Yo no puedo contramar, porque esto ya está determinado que así va a ser. Ya así mi vida ya está marcada, ya está tachada, este es mi destino. La hermana Norma se casó con el hermano Omar porque es destino, ya no había más ahí, no tenía remedio, así tenía que ser, ¿verdad? A veces se puede llegar a pensar de tal o cual manera, que el destino es el que nos lleva, y el fatalismo que conlleva, hermanos, esta manera de pensar, y fatalismo es, ni modo, esto así va a ser y no hay remedio y no hay arreglo, y abandonarse a ello es lo que a Dios de hecho no le agrada respecto a la vida del hombre. Antes lo censura Dios y lo exhorta que no sea de esa manera. Al contrario, está pleiteando Dios con ellos y les dicen, ¿qué es eso que ustedes andan poniéndole mesa a la fortuna? Y peor tantito, es una diosa. Y peor tantito al destino, a ese Dios Mení de los fenicios. ¿Por qué ustedes ponen tanta su confianza en que Él los está dirigiendo? ¿Por qué ustedes se han desviado de los planes y propósitos de Dios? Digan propósitos. El pueblo antiguo, después de que salió cautivo de Babilonia, cuando estos fueron llevados presos, ahí aprendieron todas estas ideas paganas del Dios destino, que dirige a los hombres y que les demarca a los hombres su camino. Dice Dios, ¿por qué ustedes están haciendo libaciones? Esa mezcla de vinos. Porque una libación es precisamente una mezcla especial de licores y de vinos que se hacía para poner sobre el altar, para ofrecer a una deidad, a un dios, o para ofrecer algún sacrificio. Suministrar es apartar una parte, agarrar algo de aquello para darle en proporción a la medida que se requiera. Apartar algo y apartar sacrificio para el destino. Dice Dios, por cuanto eso han hecho ustedes y por cuanto así quieren vivir ustedes, aquí hay un juego de palabras en el verso 12, yo también os destinaré. Como quien dice, yo les voy a dar destino. ¿Quieren destino? Yo les voy a dar destino.
Y porque me están dejando a mí y porque se están olvidando a mí, están poniendo a un Dios que no es Dios delante de ustedes, yo los destinaré y los destinaré a la espada. Nuevamente, en la única versión bíblica que va a encontrar la palabra destino una sola vez, la Reina Valera 60. Algunas otras traducciones que ponen destino donde no debe de ir, pero aquí propiamente usado, y la palabra griega, he dicho un nombre propio solamente una vez, porque Dios se está refiriendo precisamente a esa deidad y a ese Dios, el destino. El destino. Ahora, yo quiero proponerle, hermanos, por las Escrituras, que no hay tal cosa como que la vida del hombre, la vida de la mujer, del ser humano, sea predestinada fuera de la voluntad de Dios. Y que tampoco existe en Dios una idea de fabricar nuestras vidas de tal manera que va a pasar lo que va a pasar independientemente a cómo responda o a qué haga yo. Porque hay quienes, de hecho, se decía hace unos momentos, se abandonan a vivir una vida en pecado pensando, bueno, si voy a ser salvo, voy a ser salvo. Ya, si Dios me quiere salvar, si yo estoy para la salvación, voy a salvarme, así quiera yo o no, es mi destino. De hecho, esta no es una idea bíblica. O si alguien dice, yo estoy destinado a perderme ya, así como Judas, que había sido preparado ya de antemano para irse a entregar al Señor y perderse, así yo ya estoy, yo no tengo remedio. Hay quienes piensan de esa manera. Hay algunos que pueden llegar a creer esta forma de esta filosofía, esta forma mentirosa de interpretar la Biblia y pensar, bueno, esto es producto del destino. Y claro, no lo atribuimos a un Dios que no conocemos, pero sí le ponemos un atributo a Dios, de decir, tú eres un Dios que caprichosamente destina y a veces hacia el mal y todavía te gozas en ello. Los 3 amigos de Job, cuando vinieron a hablar de él, alguno de ellos le quiso decir a Job, mira Job, este es el capricho de Dios sobre tu vida, estoy parafraseando. Esto es lo que Dios te ha dado, esta es tu parte en la vida y aunque hagas lo que hagas, esto te va a corresponder. Esa es una idea ajena a la Biblia. Dios nunca nos da, hermanos, caprichosamente a cada uno de nosotros un mal. Antes, Dios nos dice, este es el camino del bien, este otro es el camino del mal. No quiero que tú te dejes ir por una idea vaga de lo que es el destino. Quiero que me creas y que hagas esto y aquello para que vivas. De hecho, la oportunidad se nos es dada de actuar conforme a su palabra y voluntad. La idea del destino y la idea de creerle a Dios son 2 cosas muy distintas. Y muchos las tienen por ahí hechas bola. Pero de hecho, la propia Escritura y los verbos controlados que aquí se utilizan y la forma en que el profeta escribió este versículo es un, hermanos, ejemplo excelentísimo para darnos de cuenta que en cada pasaje de este mismo 2 versículos, solamente 2, Dios, hermanos, nos estaba diciendo a muchos niveles y de muchas maneras que no hay tal cosa como un destino al cual nosotros creemos, así soy yo, así voy a morir y no hay remedio. La primera de las 5 palabras que quisiera destacar es el primer verbo dejáis. Y si usted se fija ahí en su Biblia, o si sigue aquí en la pantalla, de hecho, va a encontrar la palabra dejáis. Ahora, de hecho, la propia palabra dejáis implica el acto de voluntad. Y esto es importante porque este es el primer tema, de manera que quiero introducirlo de la manera más clara posible, no importa que no avancemos mucho, pero de hecho quisiera que considerara lo que este verso y único en la Biblia habla respecto al destino, tiene que decir sobre el mismo. Dejáis, diga dejáis. Dejáis es lo mismo que dejar, y dejar implica una voluntad propia del que deja aquello, algo, dejar. Dice el Señor claramente en el verso, pero vosotros los que dejáis, vosotros los que dejan una voluntad propia. Note usted que esta no es cosa del destino, esto es los que dejan. El castigo que viene próximamente es para aquellos que dejan. La segunda palabra es olvidáis. Esta palabra, al igual
viene como resultado de haber dejado. Y de hecho, hermanos, que no sea cosa de sorpresa el escucharlo, pero cuanto más se aleja uno de algo, más se olvida de aquello. Es verdad, mire, cuando uno se aleja o deja a Dios, deja las cosas de Dios, se va olvidando de las cosas de Dios. Si yo dejo las cosas de Dios y me distancio más de ellas, más se me van olvidando. Hay quienes de chicos y bueno, ya no digamos ni de chicos, hermanos hasta mayores conocían versos y textos bíblicos porque hubo una temporada en sus vidas en donde se mantenían ocupados al estar estudiando, al estar leyendo, al estar escrituralmente buscando en las escrituras, pero se llegó el momento que han dejado porque están muy ocupados, porque tienen mucho trabajo, porque esto, porque aquello. En fin, son muchos los factores que gradualmente lo van a uno haciendo que se olvide de Dios. Dice la Escritura y el verso leído en Isaías: pero a vosotros los que dejáis, que olvidáis mi santo monte es la consagración a Dios, el dedicarse a Dios, el poner a Dios primero, que se olvidan de Dios, que dejan a Dios, se van olvidando de Dios. Y ¿cuál es el resultado cuando se va uno olvidando de Dios? Que ponéis mesa para la fortuna. Mire, cuando uno se aleja de Dios, cuando uno lo deja a Dios, deja su palabra, deja su mandamiento, se olvida de Él. Y ya no teniendo firmeza, o ya faltándonos la firmeza, ya no podemos creer y confiar nosotros en que Dios tiene demarcado un camino para nosotros, o que podemos descubrir el propósito de Dios para nuestras vidas, sino que ahora empezamos a raspar boletos de lotería, empezamos a ver a quién por ahí, quién se muere para que nos herede algo, empezamos a pensar, ya de hecho nuestras mentes se quitan de la perspectiva de Dios y se ponen en las cosas de los hombres. Nos olvidamos que viene la bendición, que viene la prosperidad, que viene la gracia, todo de las manos de Dios. Y como consecuencia de esto, ya olvidados de esto, porque la mente nuestra, hermanos, es olvidadiza, muy fácil de hecho. Se nos olvida aquello, se nos pasa aquello, y yo no digo tan solamente olvidárselo como quien se graba después un texto y después se le olvida. No, se le olvida aquí en lo íntimo, de corazón se le olvida. Se le escapa del sentido que Dios es quien dirige y quien gobierna nuestras vidas. Se nos olvida. Ya olvidados de ello, entonces empezamos a poner mesa a la fortuna. Y lo peor, a suministrar libaciones al destino. O sea, y esto es grave, empezamos a poner nuestro corazón y nuestros mismos sacrificios y esperanza, que es la que Dios quiere. Nuestro anhelo, nuestra esperanza, nuestro altar, nuestras lágrimas, Dios las quiere. Pero hay veces que nosotros lloramos amargos y dolidos por el destino. Porque decimos, es que usted pregúntele a cualquier borracho, hermanos, que está llorando y él dice, no, es que mi destino. ¿Verdad que sí? De hecho, cree que no, es que yo soy un miserable porque así Dios me quiere tener. Se le atribuye a Dios hasta culpa por su condición. Olvidáis. Dice la Escritura, ustedes me han dejado, ustedes me han olvidado. Como consecuencia de esas sus dos primeras acciones, y muy importantes, viene la tercera palabra, destinaré. Ahora, alguien puede sacar esta palabra destinaré, si se encuentra mucho, y en el Nuevo Testamento, en Primera de Pedro más, parece ser que hay algunos que están destinados a la destrucción, pero si lo están, es solamente porque ellos han dejado y han olvidado lo de Dios en sus vidas. Y no porque Dios desde antes de nacer los haya predestinado y es preelegido para que sean unos perdidos y unos errantes. Eso no puede ser un Dios del que la Biblia nos está hablando. El versículo leído en Isaías nos dice, ustedes han dejado, ustedes han olvidado. Y cuanto más apartados estén de mí y por cuanto más se olvidan, entonces sí, lo que ustedes han elegido es, de hecho, mi propia ira. Entonces sí, están destinados. Y este es un juego de palabra, como que Dios mismo utiliza la raíz de la palabra de destino. Ahora cuando dice destinaré es, si es cierto que su Dios los libra y destina, a ver, juntamente con Él los voy yo a destinar a ustedes. O sea, mostrando su poder sobre del propio destino.
Yo voy a destinar. Los destinaré, dice la Escritura claramente, a la espada. Y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero. Ahora, otra palabra importante que Dios aquí de hecho quiere destacar es claramente, por cuanto yo os llamé. La siguiente es una frase completa. Dice claramente que Dios nos llama. Dios nos habla, por cuanto llamé y no respondisteis. Vea usted que Dios primero es el que toma la acción de hablarnos, de dirigirnos palabra. ¿Cuántas veces Dios nos habla? ¿Cuántos mensajes hay que Dios nos enseña? Por cuanto llamé y no respondisteis. Paz de Cristo, hermanos. Qué bueno que respondieron. Ahora imaginen, los que están durmiendo no están respondiendo, ¿verdad? Dije paz de Cristo y se quedaron así como, ¿verdad? De hecho, cuando nosotros no respondemos y por voluntad propia que no queremos hacer caso, estamos mostrando una rebelión. Cuando su hijo está enojado y usted le llama hasta por nombre y lo está escuchando pero le ignora, está en un empedernido acto de rebeldía. Y le tiene que decir usted, está ahí, y le tiene que, ¿me estás oyendo? Sí le está oyendo. Lo que pasa es que le está ignorando. Y le está ignorando porque está encabritado, y como cabrito, está enojado. Y no le va a responder porque está muy enojado. De hecho, Dios dice, bueno, yo te llamé, tú no me respondiste. ¿Cuál destino? Yo te estuve indicando el camino. Yo te estoy indicando mi voluntad, yo te estoy indicando mi proceso, yo te estoy indicando mi vereda, pero tú me ignoras. Decides mejor poner libaciones o suministrar libaciones al destino. Dice la Escritura claramente aquí, por cuanto llamé y no respondiste. Ahí hay rebelión. Aquí, por ejemplo, cada domingo abrimos la Biblia juntos y estudiamos temas y se predica la palabra del Señor. Muchos han recibido de Dios un mensaje, un consejo, un estímulo, alguna palabra, pero no escuchan porque están muy aferrados a su destino. Están muy arraigados a un destino que a la verdad no es bíblico. Antes, por el contrario, es como decirle a Dios, sí es cierto, Dios está hablando que me va a bendecir, que me puede prosperar si hago esto o aquello, si hago más allá, pero no, yo así estoy ya no tengo remedio. Entonces se abandonan, no a los brazos del Señor, se abandonan a un destino, a un Dios cruel, no al Dios de la Biblia, a un Dios cruel. Y finalmente, la última palabra, de hecho, de estas 5 que se encuentran en el verso es escogiste. Diga escogiste. Vea que Dios da toda la responsabilidad al individuo. Primero es, tú dejaste, tú olvidaste, yo te llamé, no quieres responderme, yo hablé y tú no quisiste escuchar, antes escogisteis. Diga otra vez, escogisteis. Escogisteis. Uno escoge. ¿Cuál destino? Escogiste, y el verso bíblico claramente enseña y dice, escogiste lo que me desagrada. Es una voluntad personal. Escogiste. Tú dijiste, quiero esto. ¿Y cómo lo dijimos? Por nuestras acciones. Porque al ignorar a Dios y al ignorar el llamado de Dios, lo dejamos. Y cuanto más lo dejamos, más nos olvidamos. Se nos va quitando, hermanos, de la conciencia, del corazón. Entonces dice Dios, bueno, con todo ello te llamé y tú no respondiste. Escogiste. Así que, ¿cuál Dios destino? ¿Cuál establecimiento de tu vida? ¿Cuál precamino prefijado? No hay nada de ello. Lo que pasa es que tú no quisiste responder. Es que tú escogiste. Diga otra vez, escogiste. Vea que cada una de estas palabras, hermanos, debrocan el punto principal de lo que quiere alguno aferrar su vida cuando habla del destino. Y ¿sabe qué, hermanos? Vivir pensando en el destino es algo cómodo. Es una idea analgésica, es decir, suave para el alma, porque, ¿sabe? Nos quita responsabilidad encima.
Aquí quiero hablar, hermanos, el punto del mensaje del cual se van a reconstruir, o mejor dicho, se van a elaborar los próximos dos. El vivir con las esperanzas en un destino atenúa, hace menos la responsabilidad personal de cada cual hacia Dios. Porque si va a pasar lo que va a pasar de cualquier manera, entonces no importa lo que yo haga, se me quita responsabilidad de encima. Este es un acto de pereza, y de pereza espiritual de las más nocivas que pueden haber en el hombre. En otras palabras, hay paz al pensar: haga lo que yo haga, viva como yo viva, Dios va a cumplir lo que Él quiera cumplir en mi vida, ni para qué le muevo ya. Es una bonita idea, pensar que no hay remedio en lo que yo haga, lo que yo diga, lo que yo me mueva. Por eso es mejor suministrar. Si nos olvidamos, dejamos a Dios y nos olvidamos de Dios, pues ¿qué más nos queda? Más que hacer, hermanos, algún amuleto para el destino y esperar a ver que nos vaya bien, que no nos machuque el tren, ¿verdad? Esperar que de hecho el destino tenga algo bonito para nosotros. Nos atenúa la responsabilidad. El muy sabio de este siglo, Alberto Einstein, dijo: todo está determinado, el principio como el fin, por fuerzas sobre las que no tenemos ningún control. Está determinado tanto para el insecto como para la estrella, para los humanos, así también para los vegetales. Todos bailamos al son de una melodía misteriosa tocada a lo lejos por un flautista invisible. Poéticamente está bonito aquello. Todo está determinado. ¿Qué esperanza me da? Todo está determinado, desde el insecto hasta la estrella, el astro más alto que se mueve, ya todo está controlado. Y hay algo de verdad, pero es inverosímil. Está volteando una verdad, porque a la vez, tanto para los humanos, para los vegetales, no importa lo que yo haga, todos bailamos y hacemos lo que alguien, un ser misterioso a lo lejos, está tocando, está bailando, hermano, nos está haciendo bailar como títeres, nos está moviendo desde lejos. Esto no es lo que la Biblia nos enseña. Esto es todo lo contrario a lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña claramente que no pongamos nuestras esperanzas en algo llamado el destino. Ahora sí, es cierto, vamos a hablar en ocasiones que a veces es forma de hablar, es decir, es manera de comunicar a veces nuestros pensamientos, no, pues cosas del destino, o el destino así me tuvo, total. Pero no hay que abandonarse a un destino creyendo: no importa lo que yo haga o cómo lo haga, el destino se va a arreglar todas las cosas. Porque lo que yo me he dado de cuenta, hermanos, y lo que muchos de vosotros de hecho van a poder darse de cuenta, es que los que creen arraigadamente aquí en el corazón en el destino, y como que el destino tiene sus vidas demarcadas desde el principio al final, no son responsables de sus propias vidas. No quieren actuar para mejorar, no quieren actuar para ser más firmes, para ser mejores. Están en una pereza desahuciada. Están en un estado completamente arruinado, porque piensan: este es mi destino. Nos quita la responsabilidad, y es más, nos arranca la dignidad de ser humanos, el pensar que todo está destinado. Fuerza sobre mi vida, ya así me va a pasar y ni modo. Me conformo con esto y mayor me resigno a sufrir mi destino. Dios dice: yo te estoy dando a que escojas, yo te estoy dando instrucciones para que mejores, yo te estoy dando un mapa, yo te estoy ilustrando, yo te estoy hablando, pero tú no me respondes porque prefieres hacerte cada vez menos responsable sobre ti y confiar en mí, en el destino. Tener tu esperanza y tu confianza en un Dios ajeno. Hay quienes se sientan toda la vida en su silla mecedora diciendo: va a ser lo que Dios quiera, pero sin ninguna ápice de acción de sus partes para mejorar, para buscar de Dios, para indagar respecto a la voluntad de Dios.
que de eso hablaremos en las próximas enseñanzas, la voluntad de Dios. Y no queremos ni descubrir la voluntad de Dios, porque antes lo que buscamos es solamente lo que el destino nos traiga. La hermana Eva una vez hace años me comentó ahí entre sus pláticas, cuando vivíamos juntos hace años, estábamos tomando un cafecito por ahí, y me contó una anécdota, una historieta, y me dice que un hombre se estaba ahogando porque vino una tremenda inundación y él se subió al techo de su casa, y estando ahí en el techo de su casa oraba a Dios: sálvame Señor, sálvame Señor. Y la hermana dice, al poco rato llegaron unos en un barquito chiquito, le dijeron: vente, súbete. No, yo estoy esperando en Dios. Ah, muy bien, se fueron. Al rato llega un helicóptero y le dice: ¿te vamos a salvar? No quiso, no, yo estoy esperando en Dios. Después de otro tiempo viene un barco grande y le dice: vente, vamos. No, estoy esperando en Dios. Pues el hombre se ahogó. Ya bien ahogadito, oiga, llega al cielo por allá sacudiéndose, ya tosiendo las últimas aguas, yo creo. Y le dije: ¿qué pasó? Le dije: Señor, pues no me salvaste. ¿Cómo no? Dice el Señor: sí te salvé. Mira, te mandé 2 barcos y hasta un helicóptero. ¿Tú no quisiste? Oh, bueno, pues es que este hombre pensaba que Dios iba a bajar, hermanos, en su artefacto flotador, quizás, y lo iba, no sé qué pensó este hombre, que le iba a aventar un salvavidas en forma de nube del cielo, no sé. Lo cierto es que se ahogó, y muchos se están ahogando, tirando manotadas, cuando Dios les está enseñando: este es el camino. Escoge el bien y vivirás. Pero son tan perezosos, así a perezosos por el lado amable, son tan perezosos que no quieren mover ni poner esfuerzo de su parte. No quieren poner un énfasis en sus vidas. Y después quieren atribuirle al Dios Santo sus fracasos. Después quieren atribuirle a Dios sus malas decisiones. No, es que Dios así quiere. Mentira. Es que usted está creyendo en un destino, y ahí sentadito esperando que el destino se lo va a devorar, el mentado destino, porque eso es un fatalismo, es un Dios cruel el destino. Hay un dicho que no está en la Biblia, aunque algunos me han afirmado que sí está. Muchos me han dicho de repente: pues bueno, pastor, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Bueno, yo nunca lo he hallado en la Biblia. Sin embargo, hay una cápsula de verdad en ello. De hecho, Dios quiere que nosotros caminemos y andemos y nos enfoquemos hacia el camino que Él tiene preparado en propósito para nosotros, pero es nuestra decisión. Si volvemos al verso de Isaías 65, nos daremos de cuenta que ahí las palabras, hermanos, sobreabundan, y como una luz verde nos están indicando, y como una luz roja también nos están dirigiendo: tú dejaste, tú olvidaste, yo te llamé, tú eres el que no respondiste, tú escogiste. Olvídate del destino. No hay tal cosa como depositar su mente en el destino. El destino, la verdad, enseña que la vida tiene un curso predeterminado. Acontecimientos y situaciones se consideran como producto, hermanos, de unas fuerzas y de unos poderes sobre de los cuales no podemos influenciar o tener ninguna contravoz. Debemos de actuar como corresponde a estas voces. Esa es una doctrina antibíblica. El Dios a quien nosotros servimos, el Dios que aquí se encuentra en la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es un Dios que llama, que habla, que enseña, que dirige y que dice: pongámonos a cuenta. No un Dios que dice: sentate ahí y así te va a ir nomás. Tú no te muevas, hijo, ahí quédate. Así no. ¿Por qué me irá tan mal a mí? Alguien pregunta. ¿Por qué me irá tan mal? Hombre, qué destino el mío de ser tan pobre. Pues no le gusta trabajar. Hace algunos días viajamos con mi esposa, y algunos años viajamos con mi esposa a un lugar donde había mucha pobreza había por ahí. Y todos renegaban: no, pues aquí está pobre. Pero era mediodía y los hombres estaban, hermanos, juntos en bolitas por ahí platicando de los chismes de la vecina. Ellos,
Y no uno, dos, no cree que, no, miré varios grupitos y mi esposo me dijo, bueno, que aquí esta gente no trabaja. Y yo bueno, pues por eso están pobres. No trabajan. No son movidos a nada. Todo el día están por ahí tirados. Pero están quejando de la pobreza. Un 70%. Por lo menos a limpiar sus casas, hombre, se están cayendo. Pero el destino así los tiene. Y es cierto, el destino así los tiene. El altar que le han hecho ellos al destino, así los tiene. Pero si le creyeran a Dios, y si tuvieran el mensaje de Dios, el cual nos enseña que Dios es un Dios de propósitos, un Dios de voluntad digna para el hombre, que le va a costar al hombre hacer la obra, ¿cierto? Porque Dios nos va fortaleciendo muchas áreas del carácter mediante el camino o a través del camino. Por eso muchos prefieren ganarse la lotería. Que es más fácil trabajar 30 años con todo esmero y con toda dedicación, o levantarse el día de mañana con unos cuantos millones ahí guardados. Pues paz de Cristo, hermanos. Mire, rápido, o sea, así nos gusta, así queremos. Y yo le voy a dar un consejo y con esto voy a cerrar esta enseñanza. Cuando usted mire algo, hermana, y lo he dicho en otros tiempos y hoy quiero reafirmarlo, un día de esos que vaya al mall, hermana, usted de repente, y mire un vestido ahí en la vitrina, o cualquier cosa ahí, una bolsa, unos zapatos, un reloj, una peluca, no, pelucas no, gloria al Señor, pero bien, cualquier cosa que usted mire por ahí que le llame la atención, y luego usted hacer que mire el precio, que no se le discurra el corazón. Ya no, qué lástima, yo no puedo. ¿Por qué se autoderrota? No, que yo soy, mi esposo es un pobretón y yo pues esposa de su prado, peor tantito. Usted mire aquel precio y diga, Señor, ¿cómo le vas a hacer para darme esto? Y Dios le va a decir, tú sabes las horas que vas a trabajar y cómo te van a tener que esforzar y cómo vas a tener que hacer. Amén, voy a buscar la manera, Señor, enséñame. Pero si automáticamente usted mira, no, eso yo estoy yo no sé ni para qué vengo aquí yo. Sáquenme de aquí, gloria al Señor. Automáticamente uno se cierra las puertas de toda bendición porque no se considera digno. Y Dios dice, yo te quiero enseñar y te quiero llevar, si dice la Biblia, venid, pongámonos a cuenta. Y el resultado de ponerse a cuenta es, por supuesto, si tus pecados fueren negros, fueren rojos, yo los puedo hacer blancos. Y por encima de eso también enseña la Escritura. Vas a comer el bien de la tierra. ¿Cuánto les gusta comer el bien de la tierra? Amén. Pero hay muchos que todos quieren comer el bien de la tierra, pero nadie la quiere sembrar. Todos quieren comer el bien de la tierra, pero ya cuando está sembrado, ya está cosechado, ya está puesto en el plato, pero nadie quiere trabajar, laborearla. Y como dice la Escritura, el obrero, para comer del fruto, tiene que trabajar primero. Pero ahí no nos gusta. No, así, que yo quiero tener fe. Fe que produzca de los cardos melones, Señor, al instante, así hablado. Qué bonito. Ahí yo también quisiera eso. Sin embargo, lo que Dios quiere es que usted obre para que respalde las obras de sus manos. Creer en un destino, hermanos, y abandonarse a hacer nada es idolatría. Estar todo el día soñando y dedicando sus esmeros y sus aspiraciones a pegarle a algún premio por ahí, a ver si el destino así me lo ha determinado, es pecado. Porque el que sabe hacer el bien y no lo hace es pecado. Es dedicar una buena porción de su esmero, sentimiento y vida a algo de hecho que solamente puede acontecer por fortuna. Y cuando venga, de hecho usted no puede decir, Dios respaldó la obra de mis manos, Dios, no, usted solamente puede decir, pues no sé, le va a atribuir a Dios una faceta milagrosa de él. No, pues Dios simplemente concede caprichos, cuando no es el caso. Pedís, pero pedís mal.
Pedís muy mal, porque a veces uno cree que le está orando a Dios, pero le está orando al destino. Mira, Señor, te pido que le raspe yo al boleto de la botella. Que me tú sabes que lo primero, Señor, es hacerle un trasplante de cabello al pastor, Señor, y después el templo. Gloria al Señor. Está bonita la oración, hermano, seguro. ¿Verdad? La oración está muy bien. Antes que lo pierda todo, ¿verdad? Está bueno. La oración está excelentísima. Bella, hermano, lo felicito. Qué bien. Pero la acción está muy lejos de lo que Dios quiere que usted haga. Está muy lejos. Mejor que compre usted un torito por ahí y dedique unas 2 horas, una media hora, 3 horas a la semana más para hacer un trabajo y ahí deposite su esfuerzo. Va a ver cómo Dios lo bendice. Y ahí lo multiplica. Y lo que usted haya proporcionado para Dios, cómo Dios lo va a expandir. Porque te creo a Dios que las obras de los justos florecen. Creo que yo siembro, Señor, y tú me das no al 10, no al 20, no, hasta al 100 si mi corazón es recto. Abunda la obra de las manos, pero cuando no hay nada de esto, está abandonado a un destino, a ver si pasa y no pasa. Pues todos estamos viviendo de promesas, de a ver si. Y eso me desanima. Y por eso usted está también medio desanimadón, porque el destino no así quiere nuestro bien. El destino es fatal, amados hermanos. El destino no es un Dios bíblico. Cierto, nosotros, reitero, utilizamos en ocasiones la propia palabra, el destino de la vida, no utilizándolo como atribuyéndole a una deidad aquello que nos ha sobrevenido, pero en el punto más íntimo, en el enfoque más enfático de la raíz de lo que es creer al destino, sí hay una idolatría. Y lo que se está idolatrando más ahí, más que todas las cosas, es una pereza, una falta de voluntad. Y de eso nos quiere levantar Dios. Puestos en pie, amados hermanos.